Hola, soy Luis Rincones. Vamos a continuar conversando sobre el cambio social y sobre la identidad social. Veníamos conversando sobre qué es la estructura y la estratificación social. Eh, los sociólogos y los científicos sociales clasificamos a la sociedad dependiendo de ciertas y determinadas características o clasificamos a los integrantes de la sociedad dependiendo de ciertas y determinadas características comunes que tienen ellos. Eso nos lleva a ubicarlos en grupos, en capas, en clases, en estratos sociales. ¿Por qué estratos sociales? Porque normalmente ubicamos a uno de ellos, a uno de esos grupos, clases, los ubicamos por encima, es decir, en orden jerárquico por encima, uno por encima de otro, dependiendo del ingreso o el acceso que tienen a los recursos y de las oportunidades que tienen para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, estas estructuras las podemos cambiar. Estas estructuras las podemos cambiar si se cambian. La historia nos demuestra que desde que el Homo sapiens apareció en la faz de la Tierra hace unos 10.000 años atrás, desde ese momento se han venido suscitando una serie de cambios en la estructura y en la estratificación y en los grupos que conforman la sociedad humana. Entonces, para poder, para poder entender qué es el cambio social, debemos entenderlo como una modificación que se realiza durante un periodo de tiempo dado que opera en el ámbito de los patrones de comportamiento de los seres humanos en grupo, las formas de interacción social, cambios desde un punto de vista cultural, las formas de hacer, las formas de realizar ciertas y determinadas cosas cotidianamente, cambios en las instituciones. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué vamos a entender por instituciones? Normalmente creemos que las instituciones son los institutos o las organizaciones. No, en sociología, instituciones son leyes, normas que guían el comportamiento de las personas. Eso es lo que vamos a entender cuando hablemos de instituciones. Y lo que son los institutos lo vamos a denominar organizaciones. Y también el cambio social opera a nivel de la estructura social. Y normalmente estos últimos incluyen a toda la sociedad. Veamos pues que Carlos Marx, él planteaba o él hace un estudio, Marx hace un estudio histórico, aplica el método, principalmente el método histórico comparativo, para luego aplicar el método materialista histórico y la dialéctica, y él palpa que la sociedad, desde que el hombre se hace Homo sapiens hasta la actualidad, ha ido cambiando. ¿Y qué es lo primero que él nota que cambia? Las fuerzas productivas. E inclusive, él esboza que el desarrollo de las fuerzas productivas es el motor del cambio a nivel de la sociedad. Primero cambian las fuerzas productivas, primero se desarrollan las fuerzas productivas y luego se va a desarrollar el resto de las estructuras sociales. Él es claro en entender que esas fuerzas productivas, o con quién es el dueño y quién maneja las fuerzas productivas. Hay dos tipos de fuerzas productivas, según él. Primero la tierra y luego los medios, las fábricas, las industrias, los medios de producción. Entonces, quienes son dueños de, unos que son dueños de ellos y unos que no son dueños de ellos. Unos que trabajan supeditadamente como esclavos, unos que trabajan, ¿cómo se llama?, con un acuerdo con el dueño, repartiéndose lo que podríamos llamar la producción,
y otros que trabajan por un sueldo que le provee ellos trabajan y producto o obtienen una remuneración a partir de ese trabajo que le realizan al dueño de los medios de producción. Entre esas dos clases que establece Marx, que son los burgueses y los proletarios, o los trabajadores, se va a establecer entonces una lucha de clases. Y me va a decir otro de los elementos que permiten establecer que hay cambio en la sociedad y que cambian las estructuras sociales, es la lucha entre esas clases. En el modelo esclavista eran los amos y los esclavos, luego en el periodo de la sociedad feudal eran los señores feudales y los campesinos, y en la actualidad los capitalistas, los burgueses y los trabajadores. A nivel, vamos a tomar ahora el capitalismo como tal. Esto ya no lo desarrolla Marx, sino que lo desarrollan otros marxistas. Ellos ven que el capitalismo ha cambiado también, ha ido cambiando. No es o la sociedad capitalista que estudió Marx en el Capital o en sus tomos de Capital, no es la misma que, por ejemplo, va a estudiar luego Max Weber a finales de 1800 y principios de los 1900, con la consolidación, por ejemplo, del Estado burocrático alemán. Entonces, no es la misma sociedad capitalista que estudió Marx, que está saliendo de la Revolución Francesa, que está reciente también, digámoslo así, la Revolución Industrial, y entonces hay un tipo de sociedad capitalista inicial. Luego, por ejemplo, estudia Marx, allá hay otra, y hoy tenemos otro tipo de sociedad capitalista. Entonces, Marx, inicio de la sociedad capitalista; Weber, consolidación de la sociedad capitalista en modo de capital financiero, en términos de los marxistas, la fase imperialista del capitalismo. Y hoy hablamos de capitalismo periférico. Entonces, vean entonces que el mismo capitalismo, la misma estructura capitalista ha ido cambiando con el tiempo. El cambio social en Durkheim. Durkheim también estudia el cambio social, pero para ello él utiliza la categoría analítica solidaridad. La solidaridad él la va a dividir en solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Él plantea que las sociedades sencillas tienen solidaridad orgánica. Estas son una solidaridad mecánica, disculpen. La solidaridad mecánica, en ella hay una escasa división del trabajo. Hombres, mujeres, niños pueden labrar la tierra, pueden recoger la cosecha, pueden inclusive cazar, recolectar, mientras que en las sociedades de solidaridad orgánica son las sociedades más complejas, son las sociedades modernas. Ella normalmente hay una alta división y especialización del trabajo. Entonces hay unos que se dedican a cultivar la tierra, otros que se dedican a cosecharla, otros que se dedican a vender la producción agrícola, hay otros que producen un bien, hay otros que venden el bien. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hay también una alta, por lo tanto, entre ellos se da una alta interdependencia entre cada una de esas personas, porque yo dependo de lo que hace el otro para poder satisfacer mis necesidades. Hay un aumento, por supuesto, de la producción material, porque ahora es más eficiente la producción económica.
cambian las formas de comunicación en estas sociedades de solidaridad orgánica y también cambian las formas de transporte. En la sociedad de solidaridad mecánica nos movíamos con fuerza animal, ya en las sociedades de solidaridad orgánica nos vamos a mover con el tren, con el metro, con el avión, con el carro. Cambió la forma. Entonces vean que cómo él visualiza ese cambio social. A la final hoy aquí tenemos a Max Weber, donde Max Weber nos dice que lo que cambió en la sociedad fue dejamos de usar el instinto, lo irracional, para empezar a utilizar la razón para poder resolver nuestros problemas. Entonces, él plantea que a partir de la reforma protestante de la religión, se llevó a cabo una serie de cambios en la percepción que tenían los individuos sobre ciertos aspectos de la realidad, como el trabajo, la disciplina, y eso ayudó al surgimiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque racionalizó la economía, le hace hoy la gerencia, racionalizó el Estado, le hace hoy la burocracia, racionalizó la cotidianidad. Entonces, antes la gente, para poder realizar sus actividades, estaban pendientes si era el día porque había sol, la noche porque no había sol, la mañana, la tarde, la noche, pero hoy tenemos el reloj. El reloj racionalizó la vida. Entonces el reloj le dimos, cuantificamos, establecimos periodos de tiempo del día y eso nos ayuda hoy a realizar nuestras labores con mayor eficiencia. Entonces vean cómo el reloj, un invento del ser humano, nos permitió racionalizar la vida y hacerla más eficiente y más eficaz. Entonces, hoy todo lo pasamos por el tamiz de lo científico, del relato científico. Entonces, y eso en la actualidad, 2024, es tan patente como que la racionalización nos llevó a la vida o a la sociedad digital que tenemos hoy. Las redes sociales, llámense Instagram, llámense Facebook, llámense Twitter, llámense las compras por internet, llámense como usted quiera. Todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales y esa cotidianidad digital en la que hoy vivimos, o esa convivencia digital en la que hoy vivimos, es producto de esa racionalización. Es producto, lo definiría Marx como tal, Weber como tal, como la modernidad. Estamos viviendo en la modernidad. Entonces, lo que cambió fue que entramos en un periodo de modernidad. Dejamos las formas de ser, formas de sentir, formas de ser socialmente de la sociedad feudal y pasamos a una sociedad moderna. Ahora, todo esto, si unimos todo esto que estamos viendo hoy, más que vivimos en estratos sociales, más que hay un proceso de socialización, todo esto va a repercutir sobre el individuo. Entonces, todos los individuos, cuando nacen, empiezan a formarse algo que vamos a llamar identidad social. ¿Quién soy yo socialmente? Porque yo puedo establecer quién soy yo desde un punto de vista individual, pero la cosa es establecer quién soy yo socialmente, es decir, qué rasgos yo poseo que coinciden con otros integrantes de otros grupos sociales. Entonces, cuando yo identifico eso, digo, yo soy parte de ese grupo social, entonces ahí me estoy identificando socialmente. Entonces, es buscar, encontrar el grupo o los grupos a los cuales yo pertenezco. Esos grupos yo los voy a llamar grupos de pertenencia, porque formo parte de ellos. Hay grupos de referencia, porque son grupos que tienen características que yo quiero tener y tiendo a comportarme como ellos. ¿Se acuerdan de la socialización anticipada? ¿Verdad? Empiezo a comportarme como ellos. Si algún día yo formo parte de ese grupo, ya sé cómo actuar ahí. Es decir, es la creación de quién soy yo, desde un punto de vista de mi actuación en grupo. ¿Quiénes son iguales a mí? Por lo tanto, yo soy iguales a ellos y entonces yo puedo identificar. Inclusive también puedo identificar al otro, la otredad. Este no es igual a mí, este es distinto a mí.
En términos de los materialistas históricos, es definir el ser social. Yo soy un ser humano, pero cuando empiezo a estar en contacto con la sociedad me convierto en un ser social. Tengo elementos que me permiten interactuar y me permiten comportarme, ejecutar patrones de comportamiento en sociedad. Ejemplos de identidad nacional. Yo soy latino, soy venezolano, soy cumanés, soy usista, soy profesor universitario. Ejemplos de identidad social. Entonces pertenezco a esos grupos. Yo me identifico socialmente con esos grupos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Continuamos luego, en la próxima hablando sobre desigualdad social. Hasta luego.